estableciera el Ministerio Público, honorable magistrado, en cuanto a los argumentos sobre la recusación, que establecerle al tribunal que el tribunal demuestra una prisa parcializada con relación al Ministerio Público, porque el tribunal ha insistido en que la acusación se presente. Es lo contrario, magistrado. Y lo establecíamos no por lo que el Ministerio Público se le ocurra que tiene que decir algo. El tiempo está. Las reposiciones de plazo hechas por usted están. Y un juez que tiene prácticamente un año ordenando medidas de instrucción para las barras de la defensa, y digo para las barras de la defensa porque en el transcurso del depósito de la medida de la instancia en solicitud de apertura a juicio que hiciera el Ministerio Público de su acusación, esta barra, específicamente la del Ministerio Público, no le ha hecho a usted, magistrado, una sola solicitud. Al contrario, solicitudes que han hecho la barra a la que el Ministerio Público como el CESE se opuso de forma radical, tanto que les recurrió su decisión y usted la otorgó. En ese momento, cuando le favoreció, usted no era para esa barra un juez parcializado, cuando le otorgó un cese de prisión preventiva al hoy recusante, honorable magistrado. Se le ha establecido y múltiples resoluciones de peticiones, y también usted le otorgó a esa barra reposición de plazo, aun cuando el tribunal, aun cuando el Ministerio Público entendía que no procedía y nos opusimos. Pero es tan irresponsable algunos argumentos, magistrado, que la decisión del juez interino... Pero, doctor, usted hizo su discurso, doctor. Perdóneme, doctor, escúcheme. Es que no podemos hacer una riña de lo que debe ser un litigio. Bien. Déjeme terminar, discúlpeme. Perdóneme. Ese es su discurso. Por vía de consecuencia, usted tendrá cualquier tipo de posibilidad con la entrega de lo que es el acta de la audiencia. Yo le voy a pedir a las partes de que permita de que transcurra el discurso para el tribunal entonces poder estatuir sobre la recusación. Le pido, Ministerio Público, que sea escueta, precisa y con relación a las argumentaciones de las partes adversas, salvaguardar lo que es esa locución que hace la parte de la defensa. Así será su señoría. Establecíamos por demás, magistrado, que a la barra recusante hacíamos una breve cronología de aquellas cuestiones que el honorable magistrado le había otorgado, y establecíamos que usted tiene prácticamente un año ordenando medidas de instrucción sin permitir que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. Entonces, decir que el Ministerio Público quiere y que usted quiere prisa, porque no es precisamente prisa que caracteriza el término correcto que caracteriza este proceso prácticamente a un año. Eso no es necesario ser abogado para saber que si tenemos un año sin iniciar la audiencia y el juez durante ese prácticamente año ha sido ordenado medida de instrucción, no lo podemos acusar a usted de que el honorable juez que preside ha tenido prisa para el conocimiento de este proceso. Pero son esa misma barra que en algunos momentos le han dicho y le reconocían que usted había tomado todas las medidas, cuando hemos durado aquí prácticamente día completito solo escuchando las barras de la defensa pidiéndole medidas que usted en más de un 99.1%, de acuerdo a los datos que sacamos en el receso, usted le ha otorgado a la barra de la defensa. Entonces, parcializado, esos son estadísticas de un juez parcializado. La respuesta es una sola, magistrado.
Es no. Continúa el Ministerio Público contestando los argumentos, magistrado. Mire, yo siempre he pensado que el profesional, no importa, sea de derecho, tiene que respetar su carrera y su ejercicio, porque si lo hacemos un símil con el Ministerio Público, la carrera de un Ministerio Público no es un caso, el ejercicio de un abogado no es un cliente, no es un proceso, tiene unos principios que se supone a lo que se debe. Al honorable magistrado se le dijo aquí que el Ministerio Público le mintió al honorable magistrado, porque el Ministerio Público no le dijo y lo llevó y lo indujo a cometer el error, que fue prácticamente la razón central de la recusación, de que el presidente de la Cámara de Cuentas había dado una entrevista a la prestigiosa periodista Edith Feble, en la que establecía que él no había entregado los papeles de la auditoría. Magistrado, y eso es absoluta, total y definitivamente falso. Eso ni siquiera cabe dentro de lo que se pueda decir que es manipulado. Eso, magistrado, es falso. Y para tranquilidad del tribunal, si no quiere verse la entrevista completa, véase el minuto 24 de la entrevista, porque en el minuto 24 de esa entrevista, que nosotros la vimos y la analizamos, en el minuto 24 dice que lo entregaron. Minuto 24 de la entrevista que se citó, dice que se le entregó. Y yo me pregunto, honorable magistrado, ¿y qué busca una barra haciendo este tipo de cuestiones? Porque puede que usted tenga un mandato, hasta quizá de otra barra, para hacer algo así, pero ¿dónde está su ética profesional? Magistrado, se le estableció también que el tribunal no había tomado en consideración que no se le había entregado, pero que hay un acto de algo así. ¿Usted sabe por qué el presidente de la Cámara de Cuentas no podía decir que no se le entregó? ¿Por qué hay un acto de algo así actuando a requerimiento de la Cámara que dice que le entregó, magistrado? ¿O es falso ese acto de algo así? Entonces esas barras deben inscribirse en falsedad, porque ellos inclusive aceptaron y dijeron aquí delante de usted, magistrado, nosotros recibimos, pero es lo mismo que ya teníamos, pero sí, es decir, que ellos en la exposición hacia el tribunal aceptan que ellos tenían los tomos que sustentan la auditoría. Pero no solo eso, yo insisto, porque esa entrevista en la exposición de la recusación se citó 16 veces, pero vea el minuto 24, magistrado, de la entrevista, lo insistimos, y para que la corte que va a ponderar, sí, nosotros queremos que lo vean, nosotros queremos que lo vean. Honorable magistrado, ¿cómo puede alguien venir a decirle a un tribunal y recusar a un juez y utilizando pruebas? Porque a un magistrado fuera así, no era mérito para una recusación, porque esa entrevista fue el día 2 de mayo, magistrado, y su decisión fue el 28. Entonces le están pidiendo, ojo, por eso dije, primero es falso. Segundo, le están pidiendo que usted falle sobre una entrevista que tuvo lugar el día 2 de mayo, cuando su audiencia fue el 28. Yo no creo, usted tiene quizá muchas virtudes, magistrado, pero yo no creo que la de adivino sea una. O usted podía ponderar en su decisión una declaración que, insisto, no dice, ni deja entredicho, ni siquiera lo que esa barra dijo. Si usaron ese video sin ver las entrevistas, quizá ellos han cometido el yerro de su vida, porque esa entrevista no dice lo que establece esa barra. Honorable magistrado, esa barra también ha establecido, y nosotros, aunque ellos vuelven y lo traen y lo ponen de adelante hacia atrás,
por economía procesal, no vamos a referirnos al tema de la Cámara de Cuentas. Aquí, honorable magistrado, también se ha cometido, quiero ser elegante, honorable magistrado, pero la deslealtad procesal de decirle que a ellos no se le ha querido permitir presentar los incidentes. Caramba, doctores, qué pena escucharlo mentir sin ningún reparo. ¿O acaso olvidamos o ellos creen que aquí no hay audio ni acta de audiencia ni que las demás partes están presentes? ¿Cuál fue el motivo del aplazamiento de la audiencia del día 28 de abril? ¿Por qué se suspendió la audiencia del 28 de abril? Honorable magistrado, esa audiencia del 28 de abril se suspendió porque era avanzada la hora y esa barra dijo tener incidente. ¿Y cómo es posible que si usted le aplaza la audiencia y hoy a quien primero le da la palabra para que presenten los incidentes es a la barra que lo acusa a usted de no darle la palabra para los incidentes? Pero es que es un niño de 7 años, está en condición de entender que es falso, manipulado. Porque hoy no fue la acusación, usted no le dio turno a la acusación, usted inició el día de hoy escuchándolo, ¿dónde? Y ellos, porque para mentir hay que ser meramente tener una capacidad de almacenar mínimos datos para no contradecirse. Cuando presentaron su calidad, dijeron, recuerde que nosotros quedamos en el uso de la palabra, magistrado, y el audio está ahí. O sea, cuando se dieron la calidad y usted le dijo, cuando terminen las demás calidades, y es esa barra que dice, no, ese juez no me permite presentar incidentes. Por Dios. Aquí también se ha establecido que el honorable magistrado, con relación a una de las acusadas, a la señora imputada Isi, que el magistrado fue indolente. Magistrado, esa señora le dijo a usted, en nuestra presencia y la de los querellantes y sus abogados, que ellos estaban en condiciones de estar en la audiencia. Esa señora le dijo en presencia del Ministerio Público, la barra de los querellantes y sus abogados, que no creo que el doctor tenga la irresponsabilidad de no decir que dijo delante de usted, nosotros estamos en condiciones, y si ella en algún momento se siente mal, se le informa al tribunal, porque ahí está esa barra que es testigo también, o el doctor que me diga que miento. Ojo que ese argumento, magistrado, no lo presentó, y también está en el audio donde esa misma barra le dice al tribunal, ella no vino, magistrado, pero otórguenos un receso. Y yo pregunto, ¿quién fue que pidió el receso para presentar a la imputada? Vamos al audio de nuevo. Ese receso lo pidió la barra de los querellantes, fue de oficio una medida de instrucción del tribunal o lo pidió el Ministerio Público. Ese receso no lo presentó la defensa técnica, porque esa barra en su afán de torpedear el proceso ofende a esos abogados, porque esa barra le está diciendo a la defensa técnica de Isi que ellos son unos incompetentes, incapaces de defender a su representante y tutelarle su derecho. Cuestión que es falso, honorable magistrado, porque de la boca de la propia imputada salió en presencia nuestra, reitero, de su defensa, de la barra querellante delante de usted, que si en algún momento ella se sentía incómoda o no podía aguantar lo de la audiencia, ella se lo iba a informar al tribunal. Y yo me pregunto, ¿qué lleva entonces a una barra a instrumentalizar? El derecho de defensa es muy sagrado. Esa barra no tiene derecho a instrumentalizar a nadie.
para torpedear el proceso. Y en este caso, el primero que se está instrumentalizando es el propio imputado que ellos representan. Y eso es penoso. Eso es penoso. Igual se le ha establecido, honorable magistrado, y se insiste, le dije que no iba a volver a responder el si se entregó o no se entregó, porque entiendo, es el mismo argumento, es un refrito de su mismo argumento, o un recalentado de su mismo argumento ya contestado por el Ministerio Público. Igual, honorable magistrado, se le estableció sobre la imputada que hemos establecido, Isis Tapia, cuestiones que, reitero, nosotros no la vamos a establecer, pero a veces uno tiene que ser cuidadoso con cierta estrategia, magistrado, porque pareciese, por los argumentos que esgrimen sobre esa imputada, en el escrito, en la página 5, exactamente, párrafo segundo, que esos detalles son parte de una barra conjunta que dirige a alguien que no es ambas barras, y que nosotros lo vamos a decir porque no nos caracterizamos de andar por las ramas en los temas. Antes de concluir, igual, honorable magistrado, uno de los argumentos es que usted apenas dio, honorable magistrado, el plazo de los aplazamientos, entre el aplazamiento del día 28 y el aplazamiento del día 12. E incluso yo hoy le confieso a usted, magistrado, que nosotros pensamos recurrirle ese aplazamiento en oposición. Y usted sabe por qué, porque entendimos, pero no es posible que el magistrado, porque una barra diga que no puede un día, le dé una semana más. O sea, usted le estaba poniendo para el viernes y la doctora Ingrid Hidalgo se paró y dijo, tengo un juicio ese día, y por ese argumento usted la puso una semana más, y ese es el juez que quiere celeridad irrazonable. Honorable magistrado, que una abogada que dijo que tenía serio compromiso después de las 10 de la noche. Lo primero es, magistrado, que esa abogada, esa doctora, una dama que me merece respeto, vocifera algo de atrás que no se escuchó, diríamos, muy bien, y que el tribunal le responde, pero que no hubo ni siquiera un pedimento formal. Pero hay algo que también, honorable magistrado, nosotros pudimos contestarlo mucho más fácil, pero como los argumentos queríamos contestarlo uno a uno. Obvia la barra recusante lo que dispone el legislador sobre el plazo de la recusación. La recusación se presenta dentro de los 3 días de conocerse los motivos, de obtenerse los elementos de prueba que le sirven de fundamento. Aquí el fallo, honorable magistrado, lo que ellos están utilizando tiene lugar el día 28. La entrevista que ellos dicen el 2. La recusación el 12. Pero yo no quiero que se falle por fuera de plazo, que lo está fuera de plazo, pero no. Vamos a contestar los argumentos como lo hemos ido contestando. Quizá hubiese sido más fácil si esos argumentos son inadmisibles, están fuera de plazo, de conformidad al 81 del código, pero no, vamos a seguir contestando el fondo. Esa barra también, honorable magistrado,
ha establecido que cuando un abogado que vino a desistir establecía cuestiones, usted le llamaba a que fuera al punto. Pero es que ese es su papel, magistrado, la policía de audiencia del tribunal. Y cualquier elemento que se aparte del objeto, el tribunal tiene que llamarlo, porque una de las cosas que reiteramos, que este tribunal se caracteriza, aún nosotros tratando de evitar en el uso del derecho que tenemos como parte, que se entiende el proceso, es que aquí todo el mundo, aquí para un aplazamiento hemos durado a las 2 de la mañana. 2 de la mañana, disponiendo medidas de instrucción. Y se entra, magistrado, en lo que el prestigioso jurista Arturo Muñoz, en su obra La litigación abusiva, delimitación, análisis y remedio, establece como el chantaje procesal. ¿Qué es lo que es el chantaje procesal, magistrado? ¿Qué es en lo que incurre esa barra con usted cuando le dice, ¿y cuál es el interés suyo, magistrado? Porque si Alfredo Solano no confía en usted, ¿qué hace usted queriendo estar en el proceso? Eso es un chantaje procesal, magistrado, porque si vamos a cambiar los jueces porque a los imputados, al fiscal o a la barra de los querellantes no confíen en usted, entonces los motivos de la recusación hay que eliminarlo y tendría que ponerse y redactarse el 79 de la siguiente forma. Un juez será excluido de un proceso cuando una de las partes no confía en él. Porque entonces eso sí sería peligroso para un Estado de Derecho, porque sería que las partes tenemos el derecho a escoger al juez. Y uno de los principios del juez imparcial, de las características fundamentales, es que eso es una decisión soberana de un poder, soberano del Estado, que se llama poder judicial. Entonces eso no es más que un chantaje procesal, que aceptar la recusación en esos términos es aceptar que usted ha cometido, magistrado, esa falta, que todos los que estamos aquí sabemos que usted no la ha cometido. Y volviendo a lo de la abogada, usted, magistrado, con quien tengo criterios diferentes, quizás más que coincidentes en muchos temas jurídicos, pero creo que es una deslealtad no reconocerle que, a pesar que podamos tener diferencia de criterio jurídico, de que hay decisiones de usted en este mismo caso que le hemos recurrido en apelación por no estar de acuerdo con usted, pero yo creo que decir que usted en el trato no es un caballero es una mentira colosal. Sobre que no basta la honestidad y rectitud del criterio del juez, no vamos a hacer referencia, no lo entendemos necesario. Y otros temas que ni siquiera tienen que ver, aunque se citan, son citas que no tienen que ver con el objeto de la causa. En algunos casos citas que hasta convendrían al Ministerio Público, pero que por economía procesal nosotros no la vamos a referir. Magistrado, el motivo de la recusación, como no lo pudieron encajar en ninguno de los enunciados del artículo 78, del 1 al 9, se fueron al 10. Cualquier otro motivo grave, pero en conclusión, todo ese tiempo que se duró, magistrado, los motivos graves es que usted no le falló una decisión a favor, que usted no fue considerado como una persona que faltó a la audiencia, que su defensa pidió traerla y que le dijo al tribunal que estaba en condiciones, y que usted no se refirió en términos cortés a una abogada que no hizo pedimento. Esos son, y que usted tiene parcialidad con el Ministerio Público, y que usted tiene, honorable magistrado,
una intención marcada, prisa, para utilizar su mismo término, de continuar con el proceso. Como ya lo hemos contestado sobre si usted tiene prisa, que hacía un año de no conocerlo, sobre si usted tiene parcialidad con el Ministerio Público, cuando la mayoría de las decisiones que usted ha dado son en favor de la barra de la defensa, sobre si usted obligó a un imputado a estar aquí cuando no se le hizo pedimento de suspensión, al contrario, ya hemos reiterado lo que pasó, sobre que la vida es tan... Ellos tuvieron la suerte dice la barra, de que apenas dentro de las 48 horas de la audiencia, el presidente de la Suprema fuera a una entrevista, de la Cámara de Cuentas, fuera a una entrevista, ya nosotros le hemos referido. Primero, magistrado, que el Ministerio Público reitera que se le entregó, que el acto de alguacil que depositamos ante el tribunal y que depositaremos nuevamente para ponderación de la Corte, el 60-2023, el juez falla en base a lo que se le somete, a ponderación. El juez no puede fallar en nada que no sea lo que se le somete a ponderación. Estamos depositando en base a qué sustentó el Ministerio Público el pedimento. Ponemos ese depósito de documentos. Deje que transcurra su argumentación, ellos terminarán, bien, ellos terminarán esa oposición. ¿Qué es lo que usted está depositando ahí? Ese es el mismo acto que ya ustedes tienen conocimiento. Ese acto. No tengo problema que pudieran verlo. Ahí está el acto 6023, que es el acto que usted utiliza en su decisión, honorable magistrado, y que, reitero, es un acto de un alguacil, tiene fe pública, pero además, si se escucha el audio, honorable magistrado, que lo vamos a depositar, esa barra de el acusado Alfredo Solano, acepta que recibió, y por demás reiteramos, la entrevista, las dos memorias, sí que se ponderen, salvo que ellos la hayan editado, pero como nosotros la vamos a depositar también íntegramente, honorable magistrado, y que se vea, que la Corte la vea íntegramente, no tenemos gestión, porque el Ministerio Público no teme a la verdad. Este Ministerio Público no teme a la verdad, ni la falsea, ni la adultera, ni la manipula. Sí, que lo vea la Corte, la entrevista, para que vea quién miente. Pero aún así, reiteramos cuándo la entrevista y cuándo es la decisión del tribunal. Entonces, con base en ese elemento, es la recusación en esos términos. Vamos entonces a concluir, Ministerio Público. Honorable magistrado, sí, ante magistrado, muy breve y siendo respetuosa siempre del tribunal. El Ministerio Público va a referir brevemente los famosos sustentos de la transcripción. Magistrado, no le voy a enumerar la página del acta de transcripción, de la transcripción de ellos, porque no está en la instancia o el documento numerado. Dice, porque no está transcrito de forma correcta, pero dice, ojo, subrayado por ello, pero es importante leer siempre y saber lectura comprensiva. Le entregó, ahí iría una coma. Cuando esa auditoría la reciban, le entregó, refiriéndose al imputado que tiene que ver con esa auditoría, como se llama popularmente, le entregó la documentación, magistrado, en su propia instancia. Le entregó, lo que pasa es que va a una coma. Pero bien, eso es uno de los elementos en los que sostienen su recusación. Otro,
magistrado, de los elementos que iban, ¿cuánto vamos? Es un escrito, un artículo de Carmen Inbel Brugal sobre participación ciudadana o la usurpación de los poderes. ¿Y qué tiene eso que ver con usted, magistrado? ¿Usted es miembro de Participación Ciudadana? ¿Cuál es la utilidad y la pertinencia del artículo con la recusación? ¿Usted sabe cuál es? Cero. Ante la difícil situación de la Cámara de Cuentas, un editorial. ¿Cuál es la pertinencia con la recusación del magistrado que preside este tribunal? ¿Usted sabe cuál es, magistrado? Cero. Ejemplar del periódico El Día de 3 de mayo del 2023. Usted sabe, honorable magistrado, este editorial, Cámara de Cuentas, que habla de los problemas internos de la Cámara de Cuentas. ¿Qué tiene eso que ver con el objeto del caso en cuestión aquí y con su recusación? Cero. El acta por la que se designa para investigar los problemas internos de la presidencia de la Cámara de Cuentas y otros jueces, el acta de la Cámara de Diputados, utilidad y pertinencia de esto con la recusación del juez con el caso, cero. Otro ejemplar del día, para economía procesal lo vamos a agrupar, uno del Listín Diario titulado La maldición de la Cámara de Cuentas. ¿Qué tiene que ver con la recusación e independencia del magistrado que preside? Cero, magistrado, la utilidad y la pertinencia. Diputados investigarán por 30 días la Cámara de Cuentas. Utilidad y pertinencia con su recusación. Esa era la que iban detallando, la 16, la 17. Y esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magistrados, nada que ver. La 8, un acta de transcripción que no dice lo que ellos dicen que dice. Un acta, honorable magistrado, de este tribunal en la que le refieren a la Corte que pondere varias cuestiones, y nosotros le vamos a pedir a la Corte, magistrado, que lo pondere todo y que pondere si es verdad que usted ha tenido prisa. Nosotros queremos que la Corte lo pondere, si es verdad que usted tiene celeridad en que se lea la acusación. Y nosotros queremos que la Corte también pondere si es cierto que usted le impidió que se conocieran los incidentes. Bien, Ministerio Público. Magistrado, usted en esa acta, y excúsenos, esa barra duró un tiempo, le vamos a hacer, ya estamos concluyendo, magistrado, y hacemos bien atención a su llamado. Tiene 2 minutos. Gracias, magistrado. En el acta, en la página 126, oiga lo que usted dice, magistrado. El que acusan de insensible, inhumano y demás, que el tribunal ha observado el aspecto no solamente relacionado a lo que es el tema de la salud, que implica una audiencia maratónica, no solamente por dicho tema, sino también desde el punto de vista razonable, partiendo de cómo se han establecido los argumentos y el debate, ponderar el tópico a plantear por la defensa técnica del imputado Alfredo Alexander el día de hoy, pues sería extender esto hasta hora y hora indeterminada. Y por demás también está el tema de seguridad. Al salir acá, no se puede salir de la audiencia a las 3 de la mañana, no debe ser una opción, justamente por el tema, por esos temas, a los fines de que podamos regresar de una manera razonable a nuestros hogares, que es lo que busca siempre el tribunal, que uno sale de un lugar determinado. Magistrado, esos son los motivos del aplazamiento. O sea, precisamente lo que lo acusan a usted de no observar, el motivo del aplazamiento. Por Dios,
Ustedes ya tenían una decisión de recusar desde la audiencia anterior porque se hablaba aquí en los pasillos, pero pudieron haber hecho algo mejor y me excusan. O sea, por favor, porque lo que ustedes mismos están depositados lo desmiente. Y ustedes tienen un deber con esa defensa. Porque pareciese que es un daño que le están haciendo al imputado. Esto pareciese un daño al imputado. Es por estas razones, honorable magistrado, que nosotros, la barra del Ministerio Público, le solicita que usted rechace esos motivos falsos utilizados en su contra, solo porque aquí el imputado Jean Alain Rodríguez entiende que no debe ser juzgado. ¿Por qué tal es una recusación de Jean Alain Rodríguez que no se atreve a plantearla y manda de carne de cañón a Solano? Al lugar, Ministerio Público, al lugar. El ciudadano no ha presentado argumentos con relación a eso. La objeción ha sido presentada, la recusación ha sido presentada por una parte específica. Al lugar la objeción, reformule el discurso. Está bien, magistrado, hacemos atención, pero la verdad Un poco de silencio, por favor, en el salón. Y es difícil reformular la verdad. Bien, podemos continuar reformulando el discurso. Asimismo, que he visto que los sustentos no son más que un legajo de recorte de periódico, de instancia que precisamente la Corte observará que no tienen que ver con el objeto de la recusación, o que contradicen y no apoyan la tesis es evidente que esta recusación lo único que es una táctica dilatoria de parte de las barras de defensa que hemos referido. Que una vez rechazado los argumentos por las razones que hemos expuesto y la que el tribunal tenga a bien establecer, se proceda con el trámite que establece el Código para la recusación, remitir las actuaciones a la Corte, y a pesar de que no es cierto que se establezca ningún plazo para las partes, pero como nosotros no le tememos a la verdad, magistrado, no tenemos objeción que tengan plazo de 5 días, porque nosotros también vamos a hacer nuestro escrito. El Ministerio Público también va a hacer su escrito contestando, honorable magistrado, por escrito, cada uno con las evidencias, como lo hemos hecho, de la falsedad absoluta de los argumentos que ha esgrimido esa barra, a pesar de que la norma no contempla ese plazo, a pesar de que esos argumentos están fuera de lo que dispone el artículo 81 en cuanto a plazo. Nosotros no queremos inadmisibilidad, nosotros queremos que la Corte vea, sí que vea. ¿De cuánto? Igual solicitamos por último, magistrado, que como ha sido también su criterio, igual de todos los tribunales del Distrito Nacional, deje dentro de un plazo razonable, por una cuestión
de economía procesal para todas las partes una audiencia fijada, considerando que por máxima de experiencia en ningún caso la Corte ha excedido más de 3 semanas para decidir una recusación. Es cuanto, honorable magistrado.